Queridos hermanos y hermanas, qué gusto saludarles nuevamente por este medio electrónico que nos permite tener comunión a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y que seguimos viviendo en nuestro país. Hemos de orar diariamente por esta necesidad que es muy importante. Estamos pasando algo que nunca habíamos pasado en estas dimensiones en que lo estamos viviendo actualmente. Así es que creo que es tiempo de que no paremos de orar, sigamos pidiendo, porque sigue acercándose la gente que queremos a esta circunstancia de dolor, de tristeza, inclusive de muerte. Así es que luchemos, que nuestras armas principalmente es la oración, para que nuestro Dios en su misericordia actúe en pro de nosotros, en beneficio de nosotros, para caminar con Él. Oremos un momento para empezar nuestra reunión de este domingo. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por darnos la oportunidad de orar, de comunicarnos contigo, de rogarte y pedirte por aquellos que están padeciendo enfermedad, sea del coronavirus o sea de lo que sea, que tú estés, Señor, al pendiente de ellos con ese amor y misericordia que nos has demostrado siempre. Tú eres la fuente de la misericordia. No tienes misericordia, tú eres la misericordia. Tú eres, Señor, el que nos da todo lo que necesitamos, eres el que cuida de nosotros. Tú no permites que caiga una hoja del árbol sin que tú lo permitas, sin que tú lo sepas, sin que tú lo autorices. Dios, te damos gracias porque sabemos que por lo menos en lo que es a tus hijos, tú tienes el control de nuestras vidas, porque te lo hemos entregado voluntariamente y con todo nuestro amor, con todo nuestro deseo de que podamos servir para la alabanza y para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a empezar leyendo dos escrituras en las que vamos a basar nuestra enseñanza. Vamos a leer dos escrituras. Y dice Efesios 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí vamos a tomar esta escritura, vamos a tenerla en nuestra mente y vamos a leer otra en 1 de Timoteo, que dice en el capítulo 3: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estas dos escrituras nos van a servir de apoyo para la enseñanza de este día. Vamos a hablar precisamente de los ministerios que dejó el Padre establecidos para nosotros en su palabra, para la iglesia. Él nos dice que la iglesia se tiene que equipar con 5 ministerios principalmente. Los acabamos de leer en esta escritura: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios que nos fortalecen, que nos ayudan, que nos enriquecen y que nos dan la oportunidad de salir adelante en todas las faenas que como iglesia tenemos que enfrentar. Lo mismo tenemos que enfrentar a la gente de fuera, a los opositores abiertamente al Evangelio, al enemigo en lo espiritual, el cual todos sabemos quién es y sabemos cómo actúa y tenemos la forma de defendernos por medio de los ministerios mismos. Pero es muy importante que reconozcamos que los ministerios son áreas de función. Así como en el mundo estudiamos para ser ingenieros, médicos, economistas, financieros, contadores, en fin, cada quien escoge una carrera con la cual sirve al pueblo
y se sirve para sí mismo, para sus ganancias, para su vida diaria. De la misma manera nosotros tenemos la situación en la iglesia de tener 5 áreas en las cuales podemos fungir. Estas 5 áreas son como 5 profesiones, son como 5 especialidades en las cuales en alguna tenemos que encajar. Dios nos llama al ministerio, Él nos hace el llamamiento. Nuestros dones y nuestras capacidades, nuestras habilidades personales, nuestro perfil, nos permite ubicarnos en el cual nos corresponde, en el cual podemos servir realmente al pueblo. Y creo yo que de alguna manera es muy importante que lo identifiquemos pronto, porque entre más tiempo nos tardemos en empezar a fungir en nuestro ministerio, más tiempo pasa para que la iglesia aproveche el beneficio de ese ministerio funcionando. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio. No hay de que yo soy creyente y a mí me toca estar en la banca sentado. No hay ese ministerio, no existe en ninguna parte de la Escritura. Están estos 5 y están las operaciones que nos da el Padre, y sabemos que de alguna forma tenemos nosotros que caminar con los dones del Espíritu Santo, que son los que nos fortalecen para poder operar en nuestros diferentes ministerios. Sabemos que a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros y a los pastores los seguían las señales. Eso es algo que nos siguen por la fe que tenemos. Tenemos que confiar en que ya Dios nos ha equipado por medio del Espíritu Santo para poder enfrentar a los enfermos, a los que se retraen del Evangelio, que no aceptan el Evangelio, con los que luchamos día a día, con la incredulidad, con el enemigo que nos trata de confundir, inclusive a nosotros trata de confundir a los escogidos, dice la palabra cuando nos enseña al respecto. Tenemos que luchar por ubicarnos plenamente en la iglesia como un ejército. No es un lugar para cuidar niños ni para cuidar enfermos. En su momento, cuando llegas a la iglesia, si llegas herido, si llegas lastimado, si llegas confundido, sí, la iglesia funge con esa característica de ser como una especie de hospital para sanarte, pero es temporal y es momentáneo. Lo mismo pasa con los bebés. Tú llegas y eres bebé, pero tienes que crecer. Si no crecieras serías enano, te quedarías sin crecimiento. Pero tenemos que crecer, por lo tanto, la escuelita o donde nos cuidan como niños para darnos el alimento, la lechita espiritual, es temporal también, pero el ejército es el permanente. Somos soldados del ejército de Dios y cubrimos y trabajamos para luchar en esta tierra porque se establezca el reino de Dios en este lugar, en cada lugar en el que cada uno de nosotros estamos. Somos soldados de Dios. Entonces tenemos que caminar en estos 5 ministerios, en alguno de ellos o en más de uno. A veces tenemos que estar cumpliendo las tareas cuando hace falta. Cuando no hay quien cubra cierto ministerio, a veces tenemos que cubrir más de uno. Pero lo ideal es que no solamente haya una persona al frente de cada ministerio en la iglesia, sino que haya un grupo de gentes. Hay un pastor principal, sí, pero atrás de él hay un grupo de gente haciendo las tareas del pastor. Que haya un profeta, sí, pero que atrás de él haya un grupo de oración que también escucha la voz de Dios y que también transmita el mensaje de lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Vamos a ver 2 formas de ejemplificar lo que son los 5 ministerios. Uno es con la mano, y la mano es la forma en que nos lo enseñan, es el dedo pulgar son los apóstoles, el dedo índice son los profetas, el dedo medio es el evangelista, el dedo anular es el pastor y el dedo meñique es el maestro. En cada uno estamos volviendo a repetir, en cada uno no es una persona, es un equipo de gente trabajando en ese ministerio, en esas tareas. ¿Por qué el dedo pulgar es el apóstol? Porque es el que apoya. Él toca los 4 otros ministerios. Él no tiene problema. A veces este dedo
difícilmente toca este y este o este, pero el que siempre toca todos los dedos, invariablemente es el dedo pulgar. Sí podemos ver esa característica, es el soporte, es la fuerza. Si hay que detenerse, hay que sostener, si hay que luchar, si hay que levantar, siempre nuestro dedo pulgar va por delante, siempre va con nosotros. El dedo índice es el que señala la dirección y eso es el profeta. El profeta va señalando hacia dónde debemos de ir. El profeta es el que nos va guiando a la iglesia, le va diciendo cuál es el tiempo en el que está viviendo y las necesidades que tiene la iglesia. Es aquel que corrige y que dice, tú tienes que corregir esto porque estás siendo débil en esta área de tu vida, o tú tienes que trabajar porque estás señalado para servir en esta parte de la iglesia y tú debes de cumplir con las tareas que Dios te ha llamado a hacer. Es el dedo que también te dice, tú estás bien, tú vas bien, vas por buen camino, estás haciendo las cosas correctamente. Entonces el dedo índice es el que señala la dirección y ese es el área de la profecía. Tenemos el tercero, que es el evangelismo, el dedo más largo, el dedo que tiene mayor alcance para atraer hacia sí. Ese es el dedo que nos ayuda como el evangelista, que es el que trae a la gente de fuera, es el que alcanza a los de afuera para traerlos al seno de la iglesia, a darles la cobertura, a darles la atención y el cuidado que necesitan y que merecen. El dedo anular es el dedo donde va el anillo del matrimonio, del compromiso. Ese es el dedo que señala al pastor. El pastor es el que está casado con su iglesia. El pastor es el que cuida de las ovejas. El pastor es el que alimenta a las ovejas. El pastor es el que cura a las ovejas. El pastor es el que las visita en el hospital, que las visita en las cárceles, el que está al pendiente de la vida diaria de la iglesia, de las necesidades, de la relación matrimonial entre los creyentes. Es muy importante que veamos la función del pastor también como tal. El quinto es el dedo meñique, esos son los maestros, los que afirman, los que sostienen al final, los que enseñan la base a los que van empezando, los que les llevan la enseñanza correcta en el tiempo correcto a los creyentes, aquellos que van dosificando el alimento para que el crecimiento de la iglesia sea regular y permanente, que podamos ver cómo crece la iglesia día a día. Como ves, cada uno de los ministerios tiene una función. Hemos hablado un poquito de las funciones de cada uno de ellos conforme los fuimos mencionando en este momento. Tú debes de sentir en tu corazón, es que yo quiero ser como el pastor, el que visita las ovejas, o yo quiero ser como el apóstol, el que sale. Yo quiero ser, o yo siento que debo de ser, o que puedo ser, que puedo servir en esta área. Es muy importante que lo vayas identificando. La otra forma de identificarlo es con los 5 sentidos. Los 5 sentidos se identifican de la siguiente manera. El apóstol es la vista. Es el que ve, el que sobrevé, el que advierte, el que planea, el que decide sobre el inicio de una iglesia, el cuidado de la iglesia que ya está allá y que no está haciendo las cosas correctamente, el que supervisa que no pierdan los fundamentos establecidos por los apóstoles en la iglesia, que no se desvíen, que no empiecen a judaizar. El apóstol es el que tiene el cuidado de lo que ya está establecido, de lo que se ha logrado establecer en este tiempo. Ese es el apóstol, el que tiene que tener ese cuidado. Por eso él es el que ve, y cuando ve, actúa. Es el apóstol el que tiene la vista. Los profetas son el oído. ¿Por qué son el oído? Porque los profetas son los que escuchan la voz de Dios. Son los que saben cuando Dios les está advirtiendo alguna cosa que está pasando. Es el que dice, cuidado, la iglesia está cayendo en esta debilidad, se está desviando de la sana doctrina, tienes que tener cuidado porque están haciendo las cosas fuera de tiempo, no han cumplido con esto y ya tienen que cumplir para que la iglesia pueda crecer. Tienen que caminar en este sendero, tienen que andar por el camino que Dios les ha marcado y deben de creer que lo que oyen de Dios es la certeza que tienen de la verdad. Tiene que ser gente que oiga de Dios,
tiene que ser gente que escuche la voz de Dios, que entienda la voz de Dios, lo mismo por medio de un mensaje, lo mismo por medio de un hermano, lo mismo por medio de una circunstancia, lo mismo por medio de una señal, o por la palabra, la lectura de la palabra, o de oído mismo, o por un sueño, o por una revelación. El profeta tiene que tener el oído muy bien puesto porque es al que le habla a Dios para advertirle y le previene de las cosas. El tacto es el evangelista. ¿Por qué? Porque es el que toca a la gente para traerla, acompañarla, abrazarla y traerla a la iglesia. Es el que le habla al no creyente del evangelio, es el que le anuncia las buenas nuevas del evangelio. Y al mismo tiempo es el que lo toca y le apapacha y le dice, Dios te ama, Jesús te ama, están contigo, te cuidan, que te necesitan cerca de ellos por el amor que te tienen. Y cuando tú aprendes que el evangelista haga su tarea, no es porque se pare en un auditorio con 100,000 gentes y que se bajen 40,000 a recibir al Señor. No, es la tarea que hace la persona cuerpo a cuerpo, en su trabajo, en su escuela, en su casa, en su colonia, en el camión, en el tren, en donde quiera que esté, que sea una persona que dé testimonio, una persona que transmita el mensaje plenamente y que pueda tocar al no creyente, se pueda acercar sin temor al no creyente. El pastor es el olfato porque es el que huele lo que está bien y lo que está mal, que huele lo que está podrido, él huele lo que está en buenas condiciones, él huele el peligro, él te puede decir si está fugando gas y está poniendo en peligro, él te puede decir si huele a quemado y está habiendo algún tipo de problema de incendio en alguna parte. Él es el que previene, el que advierte por medio del olfato. El pastor sabe lo que corresponde, lo que conviene para las ovejas y para la iglesia en general. Y el maestro es el gusto. ¿Por qué? Porque es el que degusta la enseñanza, es el que la prueba, es el que la da una vez que ya sabe lo que es, lo que sabe, cómo enseñarla, cómo transmitirla, cómo lograr que la gente le caiga el 20 acerca de la enseñanza básica, que tenga el cuidado de lo que tiene que dar, que tenga el cuidado de lo que tiene que enseñar, que sepa cómo lo que da, a qué sabe, que diga esto sabe amargo, pero se lo tienen que comer porque es necesario para el cuerpo, porque es necesario para su espíritu, para que fortalezca. Es importante saber que el maestro cumpla con su tarea de degustar primeramente la enseñanza y no querer dar una enseñanza por ocurrencia, sino que ya haya probado plenamente lo que ya está enseñando, porque ya lo ha vivido, porque ya lo tiene en experiencia propia. Aquí vemos, esas son principalmente las características de cómo se puede ejemplificar. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones específicas de cada uno, para saber, ahora tú identifícate y dime cómo te sientes con respecto a hacer ciertas tareas. El apóstol es el que siembra iglesias, es el que supervisa la iglesia, el crecimiento, es el que quita y pone a los líderes en la iglesia cuando hay necesidad de hacer algún tipo de movimientos. El apóstol es el que pone los fundamentos, es el que cuida de esos fundamentos, es el que cuida que no se desvíen los ancianos de la iglesia, los diáconos, que la gente cumpla con sus tareas, que cumplan con todas las funciones de las áreas que tienen que tener en la iglesia. El apóstol tiene una función muy importante. El apóstol es el que está al pendiente de los pastores. Es el pastor que les enseña a los pastores a ser pastores. Es el apóstol el que cuida de cada uno de los miembros de la iglesia desde una distancia sana, donde puede ver las cosas diferentes, para cuidar de los pastores, ayudar a los ministerios, a los 4 ministerios, los ayuda apoyándolos con todo lo que puedan tener necesidad. Por eso es lo del dedo. Él apoya a los 4 ministerios de la iglesia, pero no está plenamente en la iglesia porque él está sembrando otras iglesias y visitando y supervisando otras iglesias. El profeta
El profeta, su tarea es advertir, prevenir, dirigir, instruir, redarguir. Ahí vemos que el profeta tiene una tarea bien importante, debe ser una tarea muy bien cumplida y muy oportunamente cumplida, porque si se queda con los mensajes y los suelta después de no sé cuánto, es porque ya las cosas tuvieron sus consecuencias. Ya de nada sirvió que diga, a mí me había dicho Dios. Pues sí, ¿de qué me sirve que te haya dicho Dios si no te lo dijo a tiempo? O si te lo dijo a tiempo, no me lo vienes a advertir a tiempo para evitar el daño que ya causó. El profeta tiene que ser una persona que oiga de Dios y transmita el mensaje y sepa transmitir el mensaje. A veces son crudos, a veces son mensajes muy duros, a veces son advertencias muy peligrosas de cómo las va a tomar la persona a quien se la vas a decir, o la misma iglesia. A veces la iglesia no quiere escuchar el mensaje que es dado. Pues si leemos, por ejemplo, los mensajes que puso Juan en el Apocalipsis a las iglesias, nos damos cuenta que no tiene por qué no ser duro. Si son de vida o muerte, son mensajes que tenemos que recibir y que tenemos que entender, porque son de vida o muerte para la iglesia. Dependemos de él para que podamos nosotros caminar. Entonces la profecía es muy importante, sumamente importante para la iglesia. Es orar, 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 escuchar, 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 leer, 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 para encontrar las respuestas, escuchar mensajes, estar al pendiente de los mensajes de los pastores y líderes de las otras iglesias, para también saber que estamos en el mismo propósito y en el mismo camino, estamos en los mismos tiempos, las mismas iglesias. Tenemos que entenderlo plenamente. Es muy importante caminar en este sentido de la profecía. Los evangelistas tienen que organizar a la gente de su grupo, de la gente de evangelismo, para salir con música, con folletos, con mensajes, con palabras, con actividades de teatro, con actividades, etcétera, de lo que se les ocurra. No necesariamente un auditorio con 100,000, lo dije hace unos minutos. Más que nada, lo importante es que tengamos un auditorio, aunque sea de 1 a 1, pero que nos estén escuchando. Que ganes esa alma, la ganes para Cristo. Que hayas orado antes para que su corazón sea tocado por el Espíritu Santo. Porque el que convence de pecado y el que redarguye y el que trae y añade a la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces el evangelista tiene que estar en plena comunión con el Espíritu Santo para lograr su tarea y su comunión con la gente y lograr traer a la gente. Que la gente se deje tocar, que la gente se deje apapachar, que la gente se deje guiar y traer suavemente a la iglesia y presentarle a Jesucristo. Eso es lo más importante. Y si es alguien a quien no vas a ver después, de estar haciendo la tarea de encargárselo a alguien y dejarlo en donde corresponde, con alguien que realmente vaya a tener el cuidado de esa alma. Hay que tener respeto, mucho respeto por las almas. No parir hijos y soltarlos ahí, a ver en qué orfanatorio crecen. Tenemos que tener cuidado, porque si no, esas almas pueden crecer en un lugar equivocado, con una guianza equivocada y con un final equivocado. Y eso va a ser carga de nosotros por no haber tenido el cuidado de poner esas almas en el lugar correcto. Después de los evangelistas tenemos a los pastores. El pastor es el que alimenta a las ovejas, es el que cuida de la oveja, es el que sana a la oveja, el que cura a la oveja cuando está herida, es el que fortalece a la oveja, es el que le pone el uniforme y lo vuelve otra vez soldado después de haber sido herido. Ahora es el que lo fortalece, le pone la armadura de Dios y lo vuelve a levantar y lo vuelve a llevar a la batalla y lo acompaña en la batalla y lucha con él. Y si lo hieren y queda tirado por ahí, va y lo recoge, no lo deja y no lo mata. Tiene siempre el cuidado de las ovejas hasta el último momento. Tiene el valor real de lo que las ovejas significan para Dios. Si no, no nos pondría el pasaje de las 100 ovejas. De las 100 una se perdió y dejó las 99 por buscar a la una. Ese es el amor que tiene Dios por ti y por mí. Él cuida de nosotros. Él es el pastor, Él es el buen pastor. Nosotros sus ovejas. Entonces, si nos dice que nos encarga sus ovejas, como se lo dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas.
Si te lo dice el Señor, si te está diciendo que seas el pastor, que hagas la función de pastor, es porque Él espera que tú ames a las ovejas de la misma manera que Él lo hace, que vas a tener el cuidado de las ovejas en todo momento. Los maestros son los que enseñan en el aula, son los que enseñan a los niños, a los recién nacidos, a los que recién convertidos, son los que enseñan a cada uno sobre lo que tienen que hacer, como en su nueva vida, lo que es morir y volver a nacer. Son los que enseñan lo que significa la salvación, cómo se obtiene, por qué se obtiene, qué se requiere para obtener la salvación. Una vez siendo salvos, que continúa el siguiente paso de obediencia: el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en fuego. Luego estamos hablando de las diferentes doctrinas que la Iglesia enseña, que están en la palabra de Dios totalmente sustentadas. Tenemos que aprender a caminar en eso hasta llegar a la escuela de ministerios, enseñarte a ser apóstol, enseñarte a ser pastor, enseñarte a ser maestro. Yo creo que lo más importante es que nos enseñen las funciones y las tareas que debemos de cumplir en ese sentido. Yo te invito a que revises qué es lo que quisieras hacer, qué es lo que crees que puedes hacer y qué es lo que has aprendido a hacer y que te falta por aprender para hacerlo y apoyar en alguna de las áreas en la iglesia. Así ya hemos visto ya las diferentes funciones que cumplen los 5 ministerios, y vamos a ver un poquito del perfil. El perfil ya vimos en la Escritura las características de un obispo. Vamos a dejarlas ahí, esas son para los 5. Cualquiera de los 5 tiene que cumplir con obispado y con el nivel espiritual que te están pidiendo ahí. Pero los apóstoles tienen que ser muy valientes. ¿Por qué? Porque van a entrar a rancherías, a pueblos, a lugares inhóspitos, a lugares donde son rechazados. Tiene que ser gente valiente, gente que no le importe si los apedrean, si les dan de comer cosa mortífera. ¿Sí? Lo vemos en la palabra y vemos a los apóstoles entrando como Pablo, ¿verdad? En diferentes ciudades donde empezó iglesias, y lo apedrearon y lo dejaron ya porque creían que ya estaba muerto de la golpiza que le habían dado. A Pedro, que le fue metido en la cárcel. Y así podríamos ir uno tras uno, todos los apóstoles, todo lo que pasaron para poder establecer nuevas iglesias y llevar el mensaje del Evangelio a diferentes lugares. El profeta tiene que ser una persona también de un carácter muy firme, porque tiene mensajes muy difíciles para dar. Tiene que saber, tener sabiduría, palabra de ciencia, para poder transmitir el mensaje de Dios a la persona que lo va a recibir, para que lo reciba como Dios espera que lo reciba. Un mensaje transformador y no un mensaje de pleito, de problema, que sea rechazado por la persona porque no se le fue dado adecuadamente. El profeta tiene que ser sabio para poder dar el mensaje que Dios le está dando para él. El evangelista tiene que ser una persona que no le dé pena hablar con los demás, que tenga facilidad de palabra, que tenga la forma sonriente, alegre, optimista de transmitir el mensaje a aquellos que andan en el mundo sin un Dios, sin una esperanza, sin una forma de sentir que tienen un respaldo como lo tenemos nosotros en Dios, y que Él nos ha dado la paz y la tranquilidad de lo que estamos haciendo, y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Los pastores, que son todo amor. El pastor tiene que tener un gran amor por las ovejas, tiene que ser como el Padre en ese sentido. Sentir el amor por las ovejas, el cuidado de las ovejas, el abrazarlas, el acariciarlas, el sanarlas, el curarlas, el atenderlas. El pastor tiene que tener un gran amor, y por eso no podemos cumplir con 2 funciones, porque o eres pastor, o eres profeta, o eres pastor, o eres apóstol. O sea, cada uno tiene un carácter y una función diferente y tiene que cumplir con ellas en la forma correcta. Y los maestros, el maestro tiene que saber enseñar, transmitir. El maestro tiene que ser paciente, muy paciente, porque tiene ovejas que son ya de 80 años y tiene ovejas que tienen 6 años. Él tendrá que aprender a enseñar, tendrá que amoldarse a quien lo escucha, a quien está escuchando el mensaje,
en el momento correcto, en el tiempo correcto. ¿Para qué están los 5 ministerios? Primero, para producir unidad en la iglesia. Jesús oró y dijo, que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, a saber trabajar en equipo, saber no estarnos arrebatando las cosas, saber que Dios tiene todo bajo control, saber que Dios nos dará el ministerio y la opción en el momento correcto. No tratar de adelantarnos a Dios y querer hacer las cosas por nosotros mismos. Aún teniendo profecía, tú vas a ser apóstol o tú vas a ser profeta. Espérate a que se manifiesten los dones delante de Dios y delante del pueblo, para que tú tengas la certeza de que estás caminando como debe de ser. Segundo, para edificar a los cristianos. ¿Para qué están los 5 ministerios? Para edificar a los cristianos. Si yo veo que hay en la iglesia hay los 5 ministerios, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, seguramente sabré a quién acercarme para escuchar, o me guiarán con quién tengo que ir para escuchar lo que necesito escuchar para mi persona, para mi crecimiento, para mi fortalecimiento. Tenemos que tener esa función con los 5 ministerios. También para perfeccionar a los santos. Es decir, yo voy caminando, pero no soy perfecto. Necesito que alguien me perfeccione, y a lo mejor es el profeta el que tiene que hablar conmigo, o a lo mejor es el pastor, o a lo mejor es un maestro que me tiene que enseñar lo que no sé. En fin, cada uno de los ministerios están para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Alcanzar el conocimiento de Cristo. Cristo no es fácil de ser entendido, es muy difícil. Hay muchas cosas que son complejas, muchas cosas que tenemos que creer por fe porque no las entendemos. Pero los ministerios están para ayudarnos a entender lo más posible lo que es realmente Jesucristo, lo que significa para nosotros. Porque miren, si no tenemos un concepto correcto de lo que es Cristo, podemos caer en el error de estar equivocándonos incluso del Salvador. ¿Sí? Si recuerdan el pasaje donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿y quién le dicen ellos que soy? Pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan. ¿Sí? Cada uno traía su onda, no sabían realmente de qué estaban hablando cuando hablaban de Jesucristo. Por eso era muy importante en un momento dado que pudieran entender y recibir por revelación quién era Jesucristo. Cuando le dice, ¿tú quién dices que soy? Y él le contesta, tú eres el Hijo de Dios. En ese momento le cayó una revelación directamente al corazón a Pedro, y Pedro pudo decir claramente de quién estaba hablando. Por eso es que la enseñanza tiene que ser para entender a Jesucristo cada vez más, para que todos tengamos un concepto adecuado de Jesucristo. Y para poder conocer el don que hemos recibido. Si no tenemos a los 5 ministerios, es muy difícil que podamos saber a quién seguir de acuerdo a nuestra enseñanza, a quién seguir de acuerdo a nuestra revelación, a quién seguir de acuerdo a nuestros dones y nuestras habilidades. Tenemos que entender quién es quién en el mismo camino del Evangelio. Yo les invito a mis hermanos a ponerse de rodillas, a pedirle a Dios que te diga, ¿tú qué eres dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué función cumples dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué tarea estás para cumplir en esta iglesia? ¿Para qué has sido traído aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debes hacer y cómo te debes de preparar? Ponlo en manos del Señor, pídele que te revele claramente lo que debes de hacer en el cuerpo de Cristo, para que no esté mutilado el cuerpo de Cristo, sino que realmente tenga todas las funciones que tiene que tener, cumplir los ministerios para los cuales Jesús nos los dejó, para que pudiéramos cumplir con la tarea para la cual hemos sido llamados. Que Dios les bendiga, que les sirva de algo. Para mí ha sido muy revelador ponerme a estudiar este mensaje, porque yo también entiendo que tengo que revisar lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer en el cuerpo de Cristo. Que Dios me los bendiga de todo corazón para todos ustedes. Les amamos.